En la portada tenemos a Robert Joseph Pothier, que es el más conocido y el más famoso comentarista del Código Civil francés de 1804, y tiene bueno, una obra sobre una obra específica, ¿no? Sobre el Tratado de las Obligaciones, si mal no estoy. Entonces, es por eso que he decidido ponerlo en la parte introductoria. Las obligaciones tienen diferentes criterios de clasificación, ¿no? Diferentes criterios que nos permiten establecer ante qué tipos de obligaciones nos encontramos, ¿no? Según la naturaleza del vínculo jurídico, es decir, según si el vínculo jurídico pudiera, digo, del vínculo, ¿no? Según si el vínculo nos genera o no efectos jurídicos, las obligaciones pueden ser civiles o naturales. Esto ya lo habíamos revisado anteriormente, ¿no? Las obligaciones civiles van a caracterizarse por ser exigibles, es decir, que las obligaciones civiles tienen los elementos de la relación obligatoria que nosotros ya habíamos estudiado en la naturaleza de la obligación, es decir, tienen ese should y ese Haftung, es decir, que pueden implicar la agresión del patrimonio del deudor por parte del acreedor para satisfacer la misma, ¿no? Pero también tenemos las obligaciones naturales, ¿no? Las obligaciones naturales carecen de derecho de acción, es decir, que eh, no pueden exigirse y no tienen este elemento de la responsabilidad que caracteriza a la responsabilidad, que caracteriza a la obligación jurídica, ¿no? No generan entonces la responsabilidad, pero lo interesante de las obligaciones naturales es que una vez que las mismas han sido pagadas, es decir, una vez que las obligaciones naturales se pagan, las mismas no pueden repetirse, ¿no? Si yo he pagado, por ejemplo, una deuda de juego, no puedo decir que porque no es jurídica, tiene que devolverse el dinero, ¿me entienden? Es decir, que estas obligaciones, una vez pagadas, no permiten aquella devolución de, de, de la prestación que se hubiese realizado, ¿no? Esta es una primera clasificación, entonces. Con relación a la naturaleza del objeto, nosotros ya hemos podido ver dentro del objeto que hay, ¿no?, diferentes prestaciones que puede implicar. Entonces, con relación a la naturaleza del objeto, las prestaciones, digo, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de dar van a tener por finalidad constituir un derecho real sobre la cosa, ¿no? En primer lugar. En segundo, pueden implicar también transferir exclusivamente el uso o tenencia de un determinado bien. Y por último, restituir la cosa a su dueño, ¿no? Entonces, las obligaciones de dar no solo van a implicar la transferencia del derecho propietario, sino también poder entregar el uso o tenencia de un bien y también la restitución, ¿no? Por ejemplo, cuando uno celebra un contrato de depósito, yo deposito, por ejemplo, a ver, mi bicicleta, digamos, en la casa de mi primo me tiene que devolver esa bicicleta, entonces la restitución de un determinado bien también va a ser una prestación de dar. Eso al menos nos manifestaba la doctrina española. Las obligaciones de dar pueden recaer sobre cosa cierta, sobre cosa incierta y sobre sumas de dinero. Las obligaciones de dar cosa cierta van a tener un objeto identificado y van a generar las siguientes obligaciones, ¿no? Quien va a dar una cosa cierta tiene que conservar la cosa, ¿ya?, hasta el momento de entregarla. Es decir, si yo vendo un determinado bien, eh, tengo que conservar el mismo, tengo que buscar que el mismo siga teniendo aquella utilidad por la cual se ha realizado el contrato, ¿no?, o por la cual se ha generado el vínculo obligacional. En segundo lugar, implican la entrega de la cosa en el lugar y tiempo propio al acreedor, ¿no?, en el lugar y tiempo pactados. Y por último, se tiene que entregar la cosa con todos sus accesorios y frutos hasta el día de la entrega, ¿no? Es decir,
Esto es interesante, no sé si han visto, ¿no? En derechos reales, tal vez no. Eh, el momento, la compra-venta, por ejemplo, es consensual, ¿no? Es decir, surte sus efectos con el solo consentimiento de las partes. Es decir, desde el solo instante en que una persona se ha puesto de acuerdo en comprar una casa, ya surgen esos efectos, ¿no? De la misma. No, por tanto, uno ya se hace propietario desde el momento en que acuerdan, digámoslo así. Entonces, desde aquel momento, los frutos que va generando el bien también van a ser para su propietario, ¿no? Hasta el momento de la entrega. Se tiene que entregar entonces la cosa con sus accesorios. Ustedes ya saben, el principio, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, esto es de suponerse, ¿no? Pero también las obligaciones de dar pueden darse sobre una cosa incierta, ¿no? Y esto lo vemos nosotros en el texto en el texto base, que nos habla sobre las cosas de dar, digo, la obligación de dar cosa incierta. Este puede ser, o estas obligaciones pueden darse sobre cosas inciertas no fungibles o de género, y pueden darse también sobre cosas inciertas fungibles o de cantidad, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Lamentablemente, en nuestro código no existe esta diferenciación. Nosotros podemos evidenciar esta clasificación en el texto base, pero esta clasificación está mucho más desarrollada, por ejemplo, en el Código Civil argentino. De hecho, el Código Civil argentino sí tiene esta clasificación. Entonces, pero a ver, veamos a qué se refiere. Dar cosas inciertas, no fungibles o de género. Algunos dirán, ustedes se acuerdan que era fungible, ¿no? ¿Qué era un bien fungible? A ver, vamos preguntando. Giancarla, ¿qué es un bien fungible? Eh, Doctor, los bienes fungibles son los que se pueden tocar, eh, mm, se pueden... Doctor, ¿no son los que se pueden intercambiar por una otra cosa similar o que respetes, no sé, su, su naturaleza, algo así? Ya, a ver, Claribel, vamos bien, cerca, cerca. Claribel, ¿qué es un bien fungible? Todo aquello que puede ser reemplazado siempre y cuando sea igual, tenga la misma proporción. Que tenga las mismas, ¿cómo diríamos? Que pertenezca a un mismo Características, género, ¿no? Que sí. pertenezca a un mismo género. Por eso es que se llaman no fungibles o de género, ¿no? Dar cosas inciertas, no fungibles. Pero ¿cómo algo puede ser incierto y a la vez no fungible? Eso es lo interesante, ¿no? De esto. Cada individuo del género es diferente del otro. Miren, requieren la individualización del objeto. A ver, ¿a qué se refiere esto? Estamos ante obligaciones inciertas porque, porque se identifican por su género. Es decir, por ejemplo, yo le digo, Roxana me va a vender un caballo de carreras. ¿Ya? Me va a vender un caballo de carreras. Es incierta porque simplemente estamos diciendo un género, ¿no? Caballo de carreras. Y son infungibles porque cada individuo del género no equivale a otro exactamente. Es decir, los caballos de carreras tienen pues cada uno características diferentes, ¿no? Uno será, por ejemplo, más fuerte, otro será más liviano, otro será de un color diferente, es decir, uno va a ser negro, otro va a ser café. Por eso estamos ante prestaciones de dar cosas inciertas no fungibles. Es incierto porque el momento que surge la obligación lo hacemos respecto a cosas en las cuales de las cuales nosotros solo señalamos el género, ¿no? Por ejemplo, Rita me va a vender un auto Ford del año, qué sé yo, 2000, digamos, ¿eh? Un auto Ford del año 2000, pero hay diferentes autos Ford del año 2000, por eso se refiere a cosas inciertas. Lo interesante de esto es que eh,
El deudor no puede eximirse del cumplimiento por pérdida, deterioro, fuerza mayor o caso fortuito antes de la elección. Entonces, ¿en qué momento esto se va a volver determinado? Es decir, se va a volver una obligación normal. El momento en que el acreedor seleccione, el acreedor o el deudor, ¿no? Eso depende de la obligación, decidan cuál es exactamente la prestación que se va a realizar, ¿ya? Es decir, mientras no se haya seleccionado, el ejemplo, ¿no? Roxana me va a vender un caballo de carreras. Y celebramos un contrato que establezca eso. Mientras no se seleccione cuál caballo de carreras Roxana tiene que entregarme, entonces Roxana no puede decir que ha existido fuerza mayor o caso fortuito, porque recién se va a elegir. Y el momento en que se elige, el momento en que se selecciona el objeto de esta obligación, entonces ya va a ser una obligación de dar cosa cierta y se va a regir por lo que ya hemos visto, ¿no? Se tiene que conservar la cosa, entregar en el lugar y tiempo propios, y se tiene que entregar la cosa con sus accesorios y frutos hasta el día de la entrega. Entonces, por eso se va a caracterizar esta obligación de dar cosa incierta, dar cosas inciertas, no fungibles o de género. Pero también puede haber obligaciones de dar cosa incierta, fungible, de dar cosas inciertas, fungibles o de cantidad, ¿ya? En este caso, el individuo pertenece a otro de la misma especie y puede sustituirse por otro, ¿ya? En el anterior estábamos ante un individuo del género que es diferente al otro, ¿no? Es decir, no todos los caballos de carrera son los mismos, o sea, son los mismos, cada uno tiene sus peculiaridades. No todos los autos Ford del año 2000 son los mismos, cada uno tiene peculiaridades específicas. Entonces, en esta primera categoría de bienes, de cosas inciertas no fungibles, es necesario que se identifique y que se seleccione el bien para que se convierta en una obligación de dar cosas ciertas, ¿no? Ahora, en el caso de las obligaciones de dar cosa incierta, fungibles o de cantidad, no se va a requerir la elección, sino la individualización, nos dice Llambias al momento de explicarnos. Solo se determina el objeto por su género y cantidad. En este ya se va a referir a la cantidad específica, qué sé yo, digamos 3 kilos de arroz, no sé, 3 kilos de carne, no, 3 kilos de arroz, ¿ya? O algo así, ¿no? Su objeto puede ser sustituido indiferentemente por otro que sea de la misma especie y calidad, ¿no? Entonces, en un principio estamos ante cosas inciertas. ¿Por qué? Porque en esta segunda categoría de las obligaciones de dar cosa incierta, no sabemos qué es lo que me va a entregar, es decir, qué granos de arroz me va a dar específicamente, por ejemplo, ¿no? A ver, le digo a Roxana, tú, véndeme 3 kilos de arroz. 3 kilos de arroz, pero todavía no va a ser cierto, porque simplemente está determinado por su peso, pero todavía no se ha decidido cuál, ¿no? El momento que se individualiza, es decir, el momento que se dice, aquí están los 3 granos de arroz, entonces ya se va a cumplir y vamos a estar ante una obligación de dar cosas ciertas, ¿ya? Esto es algo complejo, ¿ya? A ver, esperen. Las prestaciones de dar también se van a dar sobre sumas de dinero, ¿no? Y estas son las denominadas obligaciones pecuniarias. Estas vamos a analizarlas en un tema aparte, ¿no? Ya que tiene ciertas peculiaridades a tomar en cuenta. Las obligaciones de hacer implican una actividad del deudor que tiene que ajustarse a los términos de la obligación. Estas pueden clasificarse en infungibles o intuito persona y genéricas, ¿ya? Hay prestaciones de hacer que son infungibles o intuito persona porque el deudor no puede ser sustituido por otro, ¿no?
Si yo le pago, por ejemplo, a Mamani para que me haga un cuadro, sería absurdo que él me diga, no, ¿sabes qué? Tengo aquí mi primo que también es Mamani, pero, y él te lo va a hacer, ¿no? No. Entonces, hay ciertas obligaciones que se realizan o que se generan en mérito a la persona con la cual nosotros estamos celebrando el contrato, por ejemplo, o en mérito al cual nosotros nos estamos relacionando obligacionalmente, ¿no? Entonces, hay prestaciones de hacer que son infungibles, es decir, en las cuales no se puede sustituir a la persona del deudor. El deudor tiene que ser aquella persona con la cual se ha celebrado el contrato. Reitero, sería absurdo que si tú celebras un contrato con un escultor específico por su trayectoria, que después él mismo te diga, no, te lo va a hacer mi primo, ¿no? Pero también hay obligaciones de hacer genéricas. En estas el deudor puede ser sustituido por otro, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, al carpintero para que te arregle un mueble, no va a haber problema en que él mismo te diga, tengo acá un colega que te lo va a hacer el trabajo porque yo no tengo tiempo, ¿no ve? No habría problema. Entonces, esta es genérica, es decir, se puede sustituir al deudor. ¿Se entiende, no? Tenemos obligaciones de no hacer también, ¿no? Es decir, las obligaciones pueden ser de no hacer. En estas el deudor se obliga a abstenerse de ejecutar cierto acto que tendría la facultad de efectuar o no, ¿no? Es decir, se va a abstener, son abstenciones, conductas negativas. Estas pueden ser convencionales o legales. Convencionales, aquellas que derivan de la autonomía de la voluntad, el secreto industrial, la prohibición de subarrendar un determinado bien, por ejemplo, ¿no? En estas, entonces, las partes acuerdan que no se deben realizar ciertos actos, ¿no? También pueden ser legales. Hay ciertas obligaciones que surgen directamente de la ley, aquellas que provienen de un precepto legal. Ejemplo, las restricciones que se establecen en la ley de propiedad horizontal, que ustedes han podido analizar extensamente en la asignatura de derechos reales. Según la naturaleza del objeto, las obligaciones pueden ser pecuniarias, es decir, aquellas que desde su origen tienen por objeto la entrega de sumas de dinero, tal cual establece el artículo 404 del Código Civil. Las obligaciones también pueden ser simples y compuestas, esto según la naturaleza del objeto. Entonces, según la naturaleza del objeto, pueden ser obligaciones de dar, hacer y no hacer, pero también pueden ser obligaciones pecuniarias, simples y compuestas. Simples van a ser obligaciones simples cuando el objeto de la obligación sea uno solo, ¿no? Es decir, cuando solo se tenga que hacer una prestación de dar, cuando solo tenga una prestación de hacer, o cuando tenga solo una prestación de no hacer. Pero también pueden ser compuestas, ¿ya? Es decir, puede suceder que muchas veces en la obligación, en la relación obligatoria que nosotros hemos estudiado, el objeto de la obligación sea variado, ¿no? Pueden ser conjuntivas o alternativas. A ver, por ejemplo, si yo celebro un contrato de compra-venta con Johnny y Johnny me vende 2 bienes inmuebles, entonces ahí estaríamos ante una obligación compuesta, ¿no? Porque él tendría que entre dos obligaciones de dar. Él tendría la obligación de darme un bien inmueble y también de darme otro bien inmueble, ¿no? Entonces, las obligaciones compuestas, o por ejemplo, a ver, vamos yendo un poco más allá. Puede ser una prestación, además de dar, una prestación de hacer, ¿no ve? Con el escultor, por ejemplo, o con el pintor. Con el pintor, bueno, el pintor tiene una prestación de hacer, ustedes saben, ¿no? Es decir, va a realizar la pintura, pero además tiene la prestación de dar, es decir, entregarte el cuadro, ¿no ve? Entonces, él puede realizarlos, él puede, ¿cómo diríamos? Él puede tener los materiales, es decir, él puede encargarse de conseguir los materiales y de también venderte los materiales, ¿no? Además de que de entregar su trabajo, es decir, su conducta, ¿no? Su prestación de hacer. Entonces, pueden ser conjuntivas en las que tienen que cumplirse todas las prestaciones objeto de la obligación. En el caso del pintor o del escultor, que además de hacer
la escultura, tiene que entregarte la escultura, ¿no? Puede suceder que, por ejemplo, tú le pagues a un escultor por hacer la escultura sin que te entregue la misma. Puede suceder, ¿no? Tal vez uno sea un apasionado de la escultura y le guste ver cómo se realiza, cómo es el procedimiento. Nada impide que no sea así, ¿no? Entonces, conjuntivas en las cuales tienen que cumplirse todas las prestaciones a las que se ha obligado el deudor, ¿no? Pero también tenemos las obligaciones compuestas alternativas. En esta, el deudor se va a librar cumpliendo una de las prestaciones. Entonces, estamos nosotros ante una disyunción, ¿no? O esta o esta. Es decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría ser? Alternativo. Te vendo mi terreno, pero si no llego a entregártelo, te voy a entregar mi automóvil. ¿No ve? Esa es alternativa, ¿no? Entonces, si no te doy el terreno, te doy el automóvil. Entonces, ¿se entiende, no? La diferencia entre estos. ¿Todo claro? Espero que así sea. En razón del sujeto, las obligaciones pueden ser de sujeto único o singular y de sujeto múltiple o plural. Las obligaciones de sujeto único o singular implica que estamos simplemente ante un deudor y un acreedor, ¿no? Lo que habíamos estudiado en nuestro esquemita. Pero las obligaciones de sujeto múltiple o plural implica que hay varios acreedores, puede haber también varios deudores o puede haber varios deudores y varios acreedores, ¿ya? Ahora sí vamos a ver, ¿no? Hay diferentes formas de esto. En razón del sujeto, entonces tenemos obligaciones con sujeto plural o múltiple. Las obligaciones con sujeto plural o múltiple pueden ser divisibles, indivisibles, de pluralidad conjunta y de pluralidad disyunta, ¿ya? A ver, vamos analizando una a una estas categorías. Cuando tenemos varios sujetos, la obligación puede ser divisible. ¿Qué significa? Que la obligación puede ser cumplida por partes, sin alterar la esencia de la obligación, ¿no? Por ejemplo, puede suceder que entre Claribel, Roxana y Giancarla compren me compren un auto, supongamos, ¿ya? Y yo soy su vendedor. Y ellas pueden pagar el precio de la obligación, es decir, cada una en su parte, ¿me entienden? Y esto no va a alterar la esencia de la obligación. Pero también puede suceder que las obligaciones sean indivisibles, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Claribel... a ver, las indivisibles son aquellas que por su naturaleza o por voluntad de las partes no permiten fraccionamiento, ¿no? Estas las encontramos en el artículo 431 del Código Civil. Por ejemplo, ¿qué pasa si Claribel, Roxana y Giancarla ya tienen el auto, ¿no? Y ahora lo quieren vender? Y luego viene Juan Diego y les dice, véndanme el automóvil. Entonces, obviamente, esta es una obligación indivisible de ellas. No es que Claribel va a entregar las llantas, Roxana va a entregar el volante y Giancarla va a entregar las, qué sé yo, va a entregar no sé, ¿no? O sea, ¿qué puede ser? El motor, ¿no? O sea, no es que se va a entregar por partes, porque esto va a desnaturalizar, ¿no? La misma obligación. Entonces, las indivisibles van a implicar que se tiene que cumplir por las partes toda la obligación, ¿no? Y cualquiera de